Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Soy el doctor César Yani Guandique, neurocirujano de la República de El Salvador. De antemano quiero eh, felicitarlo por el Día del Trabajo. Hoy se celebra el Día del Trabajo a nivel internacional. Y qué mejor ocasión que iniciar este proyecto en territorio salvadoreño al estilo webinars, en donde pretendemos exponer al mundo qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista neuroquirúrgico en nuestro territorio. Es cierto que la pandemia eh, con este coronavirus ha generado caos y crisis a nivel mundial, pero también el resguardo domiciliar, la misma cuarentena, el distanciamiento social también ha provocado pues, que florezcan actividades como estas, en donde a través de foros educativos, foros virtuales o videoconferencias en plataformas virtuales en tiempo real como Zoom, podemos exponer al mundo y darle continuidad a la educación, que en otras partes es algo que se ha dinamizado, pues, Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, África, todos están trabajando todos los días, como nunca antes. Es decir, que siempre los problemas, las crisis, al final, pues, siempre traen algo de innovación, algo de ingenio y esto hay que aprovecharlo, hay que difundirlo. Y qué mejor oportunidad en esta ocasión que comenzamos que tener un invitado de lujo. Él es el doctor Eduardo Lobo, neurocirujano de la República de El Salvador. Él nos va a disertar acerca de eh, el perfil de seguridad en la cirugía craneoespinal en tiempos del COVID-19. Antes de cederle la palabra, doctor, voy a permitirme leer una breve hoja de vida profesional suya. Bien, el doctor Eduardo Lobo es neurocirujano, director del Centro Internacional de Cáncer en El Salvador y del Centro de Radiocirugía Robótica en San José, Costa Rica. El doctor Lobo posee amplia experiencia en el manejo de tumores intrínsecos del cerebro, lo cual le ha permitido publicar sobre cirugía con el paciente despierto, ultrasonografía intraoperatoria y protocolos de resonancia magnética transoperatoria. En radiocirugía ha podido entrenarse y tratar pacientes utilizando multiplataformas que incluyen aceleradores lineales, conos, bisturí de rayos gamma y más recientemente CyberKnife. Sus aportes en radiocirugía van desde protocolos de tratamientos adaptativos para grandes de origen metastásico y otros tumores primarios que afectan al cerebro y tratamientos funcionales en dolor intratable de origen oncológico y no oncológico. Con ustedes, pues, el doctor Eduardo Lobo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Yanes, por esta oportunidad para poder compartir un poco, no tanto de la experiencia, sino que de las preocupaciones sobre esta nueva era y cómo en el caso de neurocirugía nos tenemos que adaptar definitivamente a algo nuevo que viene, ¿no? En este caso en particular, por temores propios y por modificaciones a la técnica quirúrgica misma, encontré adecuado, en conjunto con el doctor Yanes, hablar de los perfiles de seguridad en cirugía con el paciente despierto. Y vamos a discutir del por qué hay razones fundamentales de operar pacientes despiertos en esta nueva era que estamos conociendo como los tiempos del COVID-19. Como lo mencionó el doctor, soy neurocirujano salvadoreño y en estos 20 minutos voy a compartir un poco de lo que hemos aprendido en las últimas décadas y cómo esto está cambiando nuestra visión de la neurocirugía y de las técnicas de elección. Los puntos a discutir es anestesia general en la era del COVID-19 y sin pruebas. Y ya voy a hablar específicamente de lo que está sucediendo en El Salvador en este momento en relación a las pruebas sobre el COVID-19. Lo otro, vamos a invertir un poco el orden. Voy a hablar de la evidencia científica de procedimientos de columna bajo sedación y en mi parte lo voy a presentar de último en nuestra experiencia, ya que es el procedimiento que se ha incorporado de último.
Y voy a hablar también sobre craniotomía vigil, a donde tenemos mucho más experiencia como una técnica más segura y barata en neurocirugía. ¿Y por qué esto es relevante para Centroamérica y para Latinoamérica en general? Esta es la situación en El Salvador a hoy día, 1 de mayo del 2020. 25.492 pruebas realizadas, 424 casos confirmados y 10 fallecidos. Sin embargo, no hay disponibilidad de pruebas en la mayoría de servicios quirúrgicos del país, especialmente en el servicio privado. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente que necesito operar mañana, ya sea de columna o de cerebro, yo no puedo saber si ese paciente es portador de COVID o no. Y por consecuencia, tenemos que asumir que todos los pacientes quirúrgicos que estamos manejando, tanto a nivel institucional público como privado, son portadores asintomáticos del COVID-19. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos que aprender de lo que ya se vivió en el mundo. En el caso de este review de la Sociedad de Anestesia de Canadá, ellos hablan sobre preferir los procedimientos de anestesia regional sobre los procedimientos de anestesia general y en relación a lo que se aprendió por la antigua pandemia del SARS y ahora lo que se está viviendo en la era del COVID-19. Pero en general, el SARS en una gran parte de Hong Kong y la anestesia general de los pacientes en procedimientos electivos fue una causa importantísima de transmisión de la enfermedad a nivel nosocomial. Es decir, que si nosotros estamos trabajando con pacientes que son positivos a COVID, pero son asintomáticos en el caso de la neurocirugía, podemos infectar a nuestro equipo quirúrgico y infectar y propagar más la infección sin tan siquiera saberlo, especialmente porque ya lo mencioné en El Salvador en particular, a diferencia de los países que nos rodean, como Costa Rica y Guatemala, las pruebas no están ampliamente disponibles. Entonces, una de las conclusiones que se sacaron de la primera pandemia, que fue el SARS, es que evitar la manipulación de la vía aérea pudo haber sido preferido para reducir la propagación del SARS en su momento. Más importante todavía es que la anestesia regional, en vez de la anestesia general, se asocia, por supuesto, a menor dolor, a menor complicaciones pulmonares, náuseas, vómitos y disfunciones cognitivas o trastornos cognitivos que nosotros vemos de manera seguida en nuestros pacientes neuroquirúrgicos. Entonces, ¿qué es lo importante a reconocer sobre el COVID-19? Creo que mi más grande lección ha sido de que por lejos este no va a ser el último. Es decir, que el COVID-19 para comenzar vino para quedarse y sin lugar a dudas en los próximos años vamos a ver virus parecidos que afectan las vías aéreas y ponen en peligro no solo al equipo quirúrgico, pero tal vez de una manera más directa al paciente. Entonces, ¿debería de afectar el COVID-19 la práctica neuroquirúrgica como la conocemos? O, más importante, pudiese ser visto esta oportunidad como una oportunidad de mejora en lo que ya hacemos bien, pudiésemos hacerlo aún mejor todavía. ¿Dará lo mismo operar a un paciente bajo anestesia general que bajo sedación en el caso de nuestra especialidad como neurocirujanos? Bueno, vamos a comenzar con experiencia que no es neuroquirúrgica, sin embargo es ortopédica. Pero lo importante de esta diapositiva es que acá se compara la complicación, mortalidad en pacientes mayores con fracturas de cadera y un volumen importante de 16.695 pacientes. Y cuando lo logramos ver, la anestesia regional se asoció a menor mortalidad
que la anestesia general o lo que se llama conversión, es decir, aquellos pacientes que iban para anestesia regional, pero necesitaron convertirlos a anestesia general. También se redujo el tiempo de estancia intrahospitalario significativamente en aquellos pacientes que no se les daba anestesia general o una conversión. Y eso es parte de la experiencia que los ortopedas ya conocen como cierto. Ahora, ¿qué sucede con la cirugía de columna bajo sedación? No de manera sorpresiva, pero realmente cuando uno no está acostumbrado a hacer los procedimientos quirúrgicos de columna bajo anestesia local, esta evidencia tal vez no es tan conocida, pero hay múltiples estudios sobre cirugía de columna bajo sedación y anestesia local que, como este en particular, se puede ver en la gráfica en azul las necesidades de medicamentos vasoactivos versus el rojo en aquellos pacientes con anestesia general versus anestesia regional. Entonces, el uso de medicamentos vasoactivos durante el tratamiento, durante la cirugía y en el postoperatorio es significativamente mayor cuando se utiliza anestesia general que anestesia local. Estos, disculpen la diapositiva que es un poco cargada, pero quería aprovechar simplemente para demostrar lo que los metaanálisis con cirugía local versus general en columna lumbar se refieren. Estamos hablando de series importantes de más de 400 pacientes donde se compara una sobre la otra. Y lo que hay que rescatar de esto es que el tiempo quirúrgico fue menor en los pacientes que recibieron anestesia local versus aquellos que recibieron anestesia general. Las náuseas y los requerimientos de medicamentos antieméticos y dolor y medicamentos para el dolor fue menor en el caso de la anestesia general y también la incidencia de otras alteraciones como retenciones urinarias cuando los pacientes eran realizados bajo anestesia local versus anestesia general. Ahora, dejé la evidencia de cirugía de cerebro bajo sedación porque es algo que los neurocirujanos conocemos por lejos mucho más. Esta es una de las series más grandes del mundo, si no la serie más grande del mundo, por Bernstein en Canadá, en el cual él ya estaba incursionando en algo que se llamaba craniotomía en pacientes de manera ambulatoria, es decir, que él lograba resecar los tumores de una manera ambulatoria, pero la razón era porque evitaba la anestesia general por completo. Entonces, vean la estadía de los pacientes en el hospital, un día apenas, los déficits neurológicos 14.6 y otras cosas como epilepsia e intubación requerida en estos pacientes sumamente bajo. Ya vamos a ver cómo eso se extrapola un poco más. Este es un artículo muy interesante que hablan sobre craniotomía en pacientes despiertos que debería de ser la excepción. Perdón, debería ser más la regla que la excepción. Y la razón es, nuevamente, 8 estudios, 951 pacientes, hay menor estancia intrahospitalaria, 4 versus 9 días, y menor déficit neurológico, 7 versus 23, en comparación a anestesia general. Ahora, estancia intrahospitalaria menor es muy significativo en la neurocirugía, especialmente en la era del COVID, por los factores de riesgo que implican las posibles infecciones nosocomiales. Nosotros comenzamos nuestra experiencia en el 2007 en el Hospital Militar en San Salvador. Esto vino tras un legado que dejó el doctor Martínez Cortés con el doctor Rodolfo Miraflor, anestesiólogo, el doctor Martínez Cortés siendo un neurocirujano, en el cual él por años antes que mi llegada había incursionado en anestesia local para craniotomías, por lo cual me resultó fácil con el equipo quirúrgico que él trabajaba adoptar rápidamente esta técnica. Una de las razones por que la hicimos es porque
Cuidados intensivos en esos entonces eran muy deficientes, por lo cual preferíamos que los pacientes salieran inmediatamente recuperados antes de pasar a un paciente intubado hacia una unidad de cuidados intensivos. Pero en el 2007 comenzamos la resección de tumores con ultrasonografía, estereotaxia. La neuromonitorización era muy precoz, era simplemente evaluar movimientos del paciente. Ya para el 2008 empezamos a utilizar mapeo cortical, neuronavegación. 2009, resonancias magnéticas transoperatorias, tractografías y resonancias magnéticas funcionales. Ya voy a explicar qué pasó en la próxima década, entre el 2009 y el 2018, pero en el 2018 marca un hito para nosotros porque comenzamos con la laminectomía bajo sedación para casos muy selectos. Eran pacientes que tenían múltiples comorbilidades, una edad bastante avanzada, en lo cual considerábamos que la anestesia general podía ser un riesgo. Y ahora, en la era del COVID-19, debido a la falta de pruebas y en pacientes mayores estamos considerando la cirugía lumbar bajo sedación de manera no selectiva. Eso quiere decir que se lo vamos a aplicar a todos los pacientes que podamos, al igual que lo hicimos con craniotomía vigil en su momento. Esto es parte de las publicaciones que han salido a lo largo de estos años en relación a craniotomía vigil no selectiva de parte de nuestro grupo, el uso de ultrasonografía y resonancia magnética transoperatoria, pero a los cuales les quiero llamar la atención es a este último artículo que se publicó ya hace algún tiempo, en el 2014, donde evaluábamos los costos. Utilizamos 45 pacientes despiertos y 45 pacientes bajo anestesia general y nos dimos cuenta que era mucho más barato operar a un paciente despierto en nuestro medio que un paciente bajo anestesia general. Y es por supuesto, si se está utilizando apenas lidocaína y bupivacaína más un poco de propofol. La estancia intrahospitalaria también fue menor. Y, por supuesto, en esta serie operamos a pacientes a donde considerábamos que tenían tumores más en áreas de elocuencia que cuando los operábamos bajo anestesia general. Y por consecuencia, aquí se ve el post-op, el déficit post-op más alto en los pacientes despiertos, pero va directamente proporcional a la cantidad de pacientes que tenían tumores en áreas elocuentes. El artículo más reciente que publicamos en el tema fue en el 2018. En este artículo lo que queríamos resumir era la experiencia de la década. Y esta es una de las series más grandes del mundo ahorita. Es la sexta serie más grande del mundo, como ya vamos a ver ahorita. Y habla sobre la seguridad y tolerabilidad de la craniotomía vigil para tumores cerebrales y otras lesiones supratentoriales. Fueron 218 pacientes, en los cuales en el 98.5% las craniotomías fueron bien toleradas, pero lo más importante a donde los quiero llevar es la tasa de mortalidad fue apenas un paciente antes del alta, ya lo vamos a ver, lo cual traduce en 0.5% de mortalidad, y este número es muy importante. 0% de complicaciones pulmonares y cardíacas. Y eso es lo que hay que esperar en craniotomías vigiles. 0% de complicaciones pulmonares y cardíacas, ya que el paciente no está siendo sometido a una ventilación mecánica. Y por consecuencia se puede extender la cirugía a pacientes sumamente graves o delicados y con serias comorbilidades a donde anestesia o cardiología o neumología no quiere dar el pase y dicen, no, este paciente mejor no lo operé porque está muy delicado, etcétera. Pues hacer los pacientes despiertos, piense esa posibilidad. Aquí está en comparativa una revisión sistemática y metaanálisis de todo lo que ha sido publicado bajo craniotomía vigil. Por lo menos esto era real hasta el 2018 y en comparación a nuestro estudio
El nuestro es la sexta serie más grande reportada, pero más allá de eso, lo que se ve es que estamos bastante de acuerdo con la literatura. La conversión en anestesia general para esta revisión sistemática fue del 2%, para nosotros 1.5, convulsiones 7.1, para nosotros 5.1 y la mortalidad de ellos 0.2 y para nosotros 0.5. Así que se correlaciona bastante bien con lo que el resto del mundo y la literatura está hablando. Ya pasando puntualmente en los últimos minutos a los casos clínicos, obviamente ahora ha aumentado la cantidad de parafernalias que tenemos en los quirófanos para poder hacer estos procedimientos y por secuencia también su seguridad. Este es un tumor de difícil acceso, especialmente por su relación con la banda motora. Acá está las tractografías de este paciente para que ustedes puedan apreciar un poco mejor la correlación de la tractografía en relación al tumor y como ustedes lo pueden ver, pues está justo en medio de la vía piramidal. Este es parte del procedimiento a través de mapeo cortical y lo que la mayoría ya conocemos, la evaluación transoperatoria durante el mapeo cortical. Y este es el resultado final de la resección de ese paciente en T1 gadolíneo. Utilizamos múltiples series para ver la presencia especialmente de infartos. Ustedes pueden ver pequeñas áreas de isquemia a donde ustedes están bipoleando el tumor y ahí tienen que tener mucho cuidado por la cercanía con la banda motora. Este paciente salió parético, pero una de las razones que entendimos después de este paciente es que cuando hacemos ultrasonografía intraoperatoria y colocamos agua en la cavidad, la distensión del agua puede producir paresia transitoria en este paciente. Y este es el paciente a las 72 horas, hemiparético, discreto, pero capaz de funcionar. Y este es el paciente a un mes, con lo que fue considerada una resección completa. Ahora, pasando de eso a la columna, esto fue de los primeros casos de cirugía de columna con el paciente despierto. Ustedes lo pueden ver, el paciente está en decúbito lateral, el microscopio está viendo hacia el paciente, es una posición incómoda para el cirujano, como ya lo van a ver, pero si ustedes lo ven desde el punto de vista fisiológico, el paciente no está experimentando ningún tipo de dolor, lo pueden notar porque no hay aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial está baja. Vean la posición de los cirujanos, bastante incómoda en esta posición, los brazos están tirados hacia adelante. Ya lo van a ver un poquito más por atrás. Es un procedimiento, voy a dejar un poco de volumen. Es un procedimiento que se está llevando a cabo con el paciente lateralizado. Esto puede ser necesario si el paciente presenta alguna artrosis importante cervical que hace que el paciente no tolere la posición en decúbito ventral. A oposición de eso, este es uno de los pacientes más recientes. Sí está en decúbito ventral. Este es un canal estrecho de L1, L2. Y ustedes están viendo que en este caso en particular la posición de los cirujanos está más relajada de acuerdo a lo que estamos acostumbrados a trabajar cara a cara con el ayudante para poder realizar estas laminectomías que son, por otro lado, la laminectomía tradicional que todos hacemos. La única diferencia es que los pacientes están despiertos. Ahora, esta es de la serie de shunts que no quería dejar mencionar porque también pueden haber casos en particular y especialmente ahora cuando estamos operando pacientes ya mayores con múltiples comorbilidades por alteraciones
comorbilidades y lo demás que necesiten realizar shunts o por esta misma pandemia que estamos hablando del COVID-19, que tal vez sea más prudente operar a estos pacientes bajo anestesia local y regional. Quería dejar como último los shunts porque es lo que uno como neurocirujano considera más traumático desde el punto de vista neuroquirúrgico en comparación a las otras dos técnicas, pero como ustedes pueden ver también es bastante tolerado por los pacientes. En conclusión, bajo similares circunstancias, la cirugía con paciente despierto es más segura que anestesia general, posee menos efectos secundarios y, por supuesto, es más barata. En la era del COVID-19 pudiese representar el primero de varios virus a los cuales nosotros y los neurocirujanos más jóvenes se van a enfrentar. Entonces, esto hace necesario que aumentemos nuestras capacidades de realizar los procedimientos neuroquirúrgicos bajo sedación. Y finalmente, las técnicas anestésicas bajo sedación en neurocirugía deben de ser dominadas por nosotros como neurocirujanos en la región para poder expandir al máximo nuestra disciplina. Eso era, doctor Llanes, lo que yo traía para esta reunión. Muchas gracias. Perfecto. Una cosita más, Bueno, doctor Llanes, perdón que le tenga que, esta me hacía falta. sí. Lars Lexell, en relación al Gamma Knife, habla que cuando se involucra el cerebro humano, las herramientas no pueden ser demasiado refinadas, a lo cual yo tendría que añadir que cuando el sufrimiento y la vida humana se involucran, ningún esfuerzo es demasiado refinado y eso habla de cómo tenemos que evolucionar, aunque sea más difícil para nosotros, hacia técnicas cada vez menos invasivas para los pacientes. Gracias. Excelente, doctor Eduardo Lobo. Muy bonita presentación. Creo que ha sido más que ilustrativa. Realmente yo comparto con usted que en los momentos de crisis, como en esta pandemia, van a venir a evolucionar de manera completa y total todos los protocolos de manejo. Lo que antes habíamos acostumbrado a tener como un protocolo pétreo, rígido, ahora eso va a cambiar. Realmente la cirugía con paciente despierto no es reciente, pues lo hemos practicado desde tiempos inmemoriales. Y de hecho, inclusive en la cirugía ginecológica, la paciente se opera con anestesia raquídea, anestesia regional y se opera despierta, ¿verdad? Estaba viendo que han salido artículos, inclusive hay un neurocirujano, el doctor Walter Jean, de Global Neurosurgery, que hizo una encuesta a nivel mundial respecto a las repercusiones negativas que esta pandemia y la cuarentena ha provocado directamente en la neurocirugía, porque es en esta crisis que se ha dejado de, por ejemplo, de realizar cirugías electivas precisamente para evitar el contagio, ya que es una enfermedad, una infección, un virus que es nuevo, no conocemos totalmente cuál va a ser, digamos, el desarrollo que va a tener y ni mucho menos pues conocemos todavía de un tratamiento que ya tenga ya apoyo, sustento de recomendación científica para poder utilizar. Pero en ello, en este artículo, él muy bien lo explicaba que las repercusiones no solamente son a nivel económico, sino que también a nivel del estado clínico, porque es cierto que no se pueden hacer cirugías electivas convencionales, pero aquellas cirugías electivas que de alguna manera representen una emergencia neurológica hay que realizarlas y es aquí donde podemos utilizar, como muy bien usted lo ha expuesto, el operar al paciente sin utilizar eh, la intubación endotraqueal para evitar el tema de la aerosolización del virus en pacientes que posiblemente estén asintomáticos pero que son positivos a COVID. De hecho, hoy que estamos en nuestro país en la fase 2, que es la fase comunitaria, la fase de transmisión, donde cualquier gente, cualquier persona, cualquier ciudadano puede tener, eh, puede estar infectado, pero ser asintomático, entonces esa posibilidad de contagio se
se aumenta de manera exponencial. Estaba leyendo también, por ejemplo, que los, los españoles, de hecho, como pues son los países que más experiencia han tenido al respecto, han ya hecho un protocolo bien definido respecto a esta situación, han escogido inclusive con los neurocirujanos un solo quirófano para poder realizar este tipo de cirugías. Tratan de hacerlos en su mayor cantidad de manera despierta con anestesia regional, y ellos concluían en un estudio que hicieron que eh, habían otras condicionantes que motivaban a que ellos hicieran la cirugía con pacientes despiertos, es decir, con anestesia regional, y era que había mucha demanda de los medicamentos, los bloqueadores musculares, los medicamentos que usualmente se utilizan para dormir a un paciente en quirófano. Estaba sumamente demandable esa cantidad de medicamentos en terapia intensiva también, ¿verdad? Y por eso es que ellos habían, de alguna manera, para evitar el contagio por la aerosolización y previniendo pues, que los medicamentos que se utilizan para sedar o meter en anestesia profunda a un paciente no se gasten y sean destinados para la terapia intensiva, es que han promovido este tipo de procedimiento. Eh, no sé, yo estaba leyendo también en este chat neuroquirúrgico, Neurosurgery Cocktail, en donde había un japonés que había inclusive diseñado un aparato, no sé si me deja compartirle, doctor, la Por pantalla, supuesto. en donde, eh, permítame, en donde ese aparato lo que hacía era eh, tratar de adaptarlo a la cara. Tenía un filtro de Neptuno y un vacuum, una succión negativa, ¿verdad? Ujú. Para, más que todo para los procedimientos con endonasales, endoscópicos endonasales. Por acá creo que lo tengo. Déjenme ver, permítanme. Aquí está. Veamos. Voy a compartir la pantalla ahorita. No sé si se alcanza a ver, doctor. No, ahora ya casi. Ahora sí. Sí. Entonces, donde ellos colocan el filtro, ¿verdad? Esto va sellado, lleva un filtro de Neptuno y lleva también succión negativa. Ellos utilizan acá el endoscopio de fibra óptica, ¿verdad? Y pueden realizar los procedimientos, y todo el fenómeno de la aerosolización es evitado, pues, ¿verdad? Esto, pues, obviamente para pacientes en donde yo creo que quizás tal vez habrá alguna objeción para poderlos operar de manera despierta. No sé, yo creo que tal vez es una alternativa, ¿verdad? Sin Este, duda. Ahora, doctor, ¿y qué ha usted encontrado respecto al riesgo? Bueno, ya nos habló de la tasa de mortalidad, que es bien baja y que es equiparable casi a la digamos, a la estadística mundial, ¿verdad? En los casos de la anestesia, pues. Pero ¿qué opina usted respecto al uso de la anestesia regional con pacientes despiertos en pacientes que son asintomáticos, pero probablemente positivos a COVID-19, y que donde hoy en día está, digamos, saltando a la superficie la posibilidad de daño neurológico provocado por el virus, una encefalitis, problemas de hemorragia, problemas isquémicos, de mielinizantes, y que en algunos casos también esto promueva el fallo de la función respiratoria antes de haber provocado una lesión directa en el pulmón. ¿Ha leído algo respecto de eso, doctor? Correcto.
Sí, antes de esta charla tuve algunas conversaciones con algunos colegas en España y en Italia en relación a qué era lo que estaban viviendo y apreciando, si estos temores que tenemos en El Salvador eran ciertos y son ciertos para ellos también. La diferencia inmensa que tienen ahorita los colegas en España y en Italia es que tienen disponibilidad a pruebas. Es decir, ellos pueden hacer la prueba, ver si el paciente está positivo y diferir la cirugía. En el caso nuestro, en El Salvador, no tenemos acceso a pruebas. Entonces, tenemos que partir de la base de que todos los pacientes están infectados. Pero lo que sí, por lo menos parece ser importante, es que los pacientes que se sometieron a cirugías que al principio mostraban ser COVID negativos, pero posteriormente a la cirugía tuvieron complicaciones pulmonares o requirieron ventilación mecánica adicional o tuvieron mortalidad excesiva, resultaron al final ser COVID positivos realmente. Entonces, no parece ser que no es menor el tema si los pacientes son COVID positivos o no. Y por eso es la insistencia de que todos tengamos ahora en esta nueva era, casi como era el tamizaje obligatorio en muchos países al inicio del HIV antes de una cirugía, vaya a ser necesario por seguridad más del paciente que del equipo médico una prueba de COVID negativo antes de un procedimiento quirúrgico. Y lo otro también a nivel anecdótico, pero por lo menos habría que tomarlo en consideración, es que ven más riesgos de sangrado. Parece ser que los pacientes que son COVID positivos tienden a sangrar más que los pacientes que no son, aunque esto por supuesto todavía es anecdótico por lo joven de la enfermedad. Perfecto, doctor. Como usted lo dijo, todas las crisis provocan cambios. Probablemente este virus ya vino para quedarse acá, entonces todos los protocolos, todas las guías de manejo respecto a su tratamiento tienen que sufrir modificaciones de manera dinámica, pues. Yo le agradezco, Sí, doctor, el tiempo destinado para poder darnos esta visión, esta panorámica de cómo se está manejando la cirugía espinal y craneal en pacientes durante la pandemia del COVID-19. Creo que es una temática que no está muy bien desarrollada a nivel mundial. Sí, será porque probablemente la infección o la pandemia pues apenas lleva 4 meses, pero yo creo que de aquí van a salir muchos estudios que van a ser de peso para poder establecer los protocolos de manejo que en un futuro vamos a tener que utilizar. Este tipo de charlas, de webinar, de videoconferencias es importante, como lo mencioné al principio. Hoy hay una actividad increíble, más que en cualquier otro momento, pues, ¿verdad? Y la, 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 la posibilidad de poder interactuar con profesores de alto nivel, eh, como por ejemplo el día de ayer estuvimos en una videoconferencia de la Sociedad Brasilera de Neurocirugía, donde está el presidente, el doctor Luis Borba. Estuvimos bueno, estuve presenciando yo la charla con el profesor Almefti, el doctor Ali Cris, el mismo doctor Luis Borba, también mexicanos como el doctor Gerardo Guinto, Juan Luis Gómez Amador, Arturo Ayala, José Valerio de Honduras también estuvo ahí. Esto es importante porque difundimos más la información, abonamos a la educación continua y nosotros nos beneficiamos, se beneficia también los residentes de formación y la comunidad en general. Muy agradecido por su apoyo, doctor. Espero que no sea la última vez y que podamos desarrollar en un futuro charlas interesantes como la que nos ha compartido. Muchas gracias, doctor. muchas felicidades y muchos éxitos.